Hola a todos, nos encontramos en esta ocasión con el primer foro del año para darle respuesta a esas preguntas y nos encontramos bien acompañados. Súper bien acompañados. Súper bien acompañados. Vamos a aprender bastante dándole respuesta a esas preguntas y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Margarita, un gusto que estemos aquí y nada, aprender mucho. Sí, es un honor para poder aprender cada día, porque uno enseñando y escuchando siempre se aprende. Definitivamente. Sí. Y bueno, y también es no solamente el hecho de aprender, sino que también de si algo hemos aprendido, también poder compartirlo, ¿verdad? Unos con otros. Aprendemos unos de los otros, así que estamos bien emocionados. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Y la verdad es que hemos tenido un tema bien bonito, porque es un tema tan aplicable a la vida. O sea, todos los temas que tratamos definitivamente se aplican a la vida, pero este en particular considero que si lo ponemos en práctica, si tomamos estas herramientas, pueden hacer una transformación importante en nuestras vidas. Así es que le vamos a dar paso a la pregunta 1, que dice así: no sé cómo encontrar mi visión y tiendo a copiarle a mis amigos. ¿Qué puedo hacer? Bonita pregunta, ¿verdad? Muy buena, y me imagino que al principio todos le copiamos a alguien y es normal, pero así como nuestras huellas digitales, ¿verdad? Ya sabían que son diferentes. Creo que Dios ha puesto un don, un llamado a cada uno distinto y hay que encontrarlo. Pero es normal que al principio le copiemos, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre tiene una tendencia uno a copiar al principio. A mí me tocó un poquito dar ese tema y hablaba de 2 ejercicios, uno práctico y uno espiritual. El práctico era ir, ser un voluntariado, estar con alguien, unirte a un proyecto, incluso a un servicio en la iglesia, y ahí ir descubriendo al menos 3 cosas. Algo que te dé pasión, que te apasione, descubrir un don. Me di cuenta que soy bueno sirviendo, hablando, administrando, no sé, me puedo dar cuenta de mis dones. O algo que te moleste y que lo quieras cambiar. Entonces ese es un ejercicio práctico. Y el ejercicio espiritual que hablábamos era preguntarle a Dios, ¿verdad? Y me gustó lo que dice el Proverbio 19:21 en la NTV, se lo voy a leer. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor es el que prevalecerá. Entonces a veces hacemos planes y está bien hacer planes, pero hay que consultarle a Dios su propósito. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sobre copiar, hay quienes que piensan que copiar es malo. Depende. Es como el fuego es malo o es bueno. Depende cómo se use. Copiar tiene un sentido, un valor de cuando se trata de aprendizaje para poder nosotros empezar a caminar un recorrido, un camino que ya otro lo ha caminado, pues vamos copiándolo como otro lo ha hecho, pero después tenemos que encontrar nuestra propia identidad, nuestras propias formas. Si nos quedamos de por vida copiando a los demás, ahí sí tenemos un problema, pero sí es una buena forma de aprendizaje para nosotros encontrar nuestra propia visión y nuestro propio camino. Sí. A mí me encanta también saber que fuimos diseñados, fuimos creados con Dios para cumplir un propósito. El propósito que, bueno, desde la Biblia dice que desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, pues ya traíamos un propósito que cumplir. Para ello Dios nos capacitó con dones, con talentos, de modo que son esas las herramientas, de modo que nosotros podamos cumplir ese propósito. Al momento que sabemos que tenemos un propósito, a partir de ahí también surge una visión. Me encanta lo que dice Manolo, que uno en el transitar de la vida, uno va aprendiendo, uno va recolectando buenas prácticas hasta encontrar esa visión y luego apuntar hacia ella, ¿verdad? Así que creo yo que es bien importante primero reconocer que tenemos un propósito, que no estamos en el mundo por casualidad, ¿verdad? Así que, y luego encontrar nuestra visión.
y trabajar con todo lo que podamos hasta lograr nuestra visión. Me llama la atención lo que decía, no sé cómo encontrar mi visión. A mí me recuerda el caso de Nehemías, que él estaba haciendo su vida. Sí, era un hombre, definitivamente un hombre de Dios, un hombre que tenía su relación con Dios. Pero en general, él desarrollaba su vida. Y en algún momento, a raíz de lo que le cuentan, él siente una carga. Como que ahí hay un primer paso para encontrar una solución, como una carga que me carga. Pero también Nehemías va en oración y se pone en esa intimidad con Dios, como para, al inicio Nehemías decía, Señor, hazlo tú, mira, tú has prometido el tiempo, aquí y allá, pero en un momento determinado, en esa intimidad, él cae en la cueva, él es parte de la solución a ese problema, y termina, sale de esa oración o de esa intimidad con Dios con una visión. Entonces, es bien importante que todo aquello, como tú mencionabas, algo que nos pueda cargar, o aquellos incluso dones o talentos que tenemos, y se los presentemos al Señor, y Él pueda afirmarlo, darnos una visión en esa intimidad. Pero sí es bien importante, porque si no alineamos eso, o sea, el propósito y la visión de que nuestra vida no tendría mucho sentido. Así Se pierde. Se pierde. Vamos a pasar a la pregunta 2, porque dice así: ya tengo planificado lo que quiero, pero no está funcionando y me he frustrado mucho. He sido diligente, pero aún así no me han salido los planes como yo esperaba. ¿Qué consejo me da? En la vida uno lucha, uno trata de encontrar, es decir, uno con todo lo que puede, ¿verdad? Uno, pero por llegar a esa visión, por lograr propósitos, etcétera, etcétera, pero uno siente de repente que todo le sale mal, que no se puede, o que no tengo suficientes capacidades, tengo mala suerte, cualquier cosa podemos decir. Mala suerte. Me encanta la historia de José, y de hecho este año como iglesia hemos estado conversando mucho y hemos estado declarando la unción de José sobre nuestras vidas. Pero para José llegar a alcanzar todo lo que logró en su vida no fue fácil. Cualquier muchacho se hubiera dado por vencido, porque él desde muy temprana edad, sus hermanos no lo querían, lo rechazaban. Primero lo quisieron vender, lo quisieron matar, después lo vendieron, luego fue esclavo, luego la misma jefa lo acusó mal, estuvo en prisión, pasaron muchos años, es decir, pasaron más de 17 años, que cualquier persona hubiera dicho: a mí todo me está saliendo mal en la vida, yo le sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo quiero hacer las cosas bien y no me sale bien. Pero al final él fue persistente. Yo le diría a una persona como el de la pregunta, en este caso, es que persista. Que las cosas, muchas veces, algunos quizás lograremos llegar antes, otros nos va a tomar más tiempo, otros incluso les puede tomar toda la vida. Y hasta en sus últimos días coronar su visión, pero que seamos persistentes. Que Dios, si buscamos a Dios, Dios estará siempre con nosotros. Y hay un detalle importante, que a veces cuando hablamos de la visión, pensamos que en nuestra vida solo vamos a tener una visión. Y podamos un gran marco y es eso. Y es verdad que podemos tener una marca directriz, que es lo mayor que nos apasiona. Pero también en la vida no es solo la visión, sino que, por ejemplo, en el caso que está comentando de José, es evidente que tuvo etapas, y cada etapa en sí representó un propósito, por tanto una visión, un proyecto a desarrollar, y lo estuvo desarrollando. Otra cosa es que él tuvo revelaciones acerca de temas que le iban a suceder y que no entendía. Tuvieron que pasar muchos años para entender lo grande que era la visión, pero mientras él estuvo en etapa cumpliendo esos propósitos
de etapas de vida. Entonces, a veces nos frustramos porque siempre estamos pensando en la visión. Y es verdad, hay una línea directriz que Dios nos puede guiar, pero hay que saber disfrutar el camino, como dicen los legendarios, ¿no? Disfrutar el camino, pero que conste que para mí no por el tema del legendario, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es que saber disfrutar el camino haciendo lo que sí tenemos oportunidad, porque ese es nuestro propósito de vida para ese momento en nuestra visión, que tal vez esté sumando para la visión, pero llegará o no, pero mientras estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y también preguntarse si de verdad tengo una visión que viene de Dios, porque también he encontrado gente que se frustra porque honestamente solo es su plan y no está Dios en la ecuación y quieren que se cumpla su plan. Me recuerdo hace tiempo a alguien que quería ir a estudiar medicina a Estados Unidos y pareciera esta persona frustradísimo, y al final cuando un día podemos platicar, no, o sea, Dios no estaba en la ecuación, es lo que yo me di cuenta, y como hijos de Dios, pues la verdad que eso es lo más importante. Luego, como decía, estaba diciendo muchas visiones, ¿verdad? Podemos tener múltiples visiones, y es muy cierto, pero sí creo que a la base de saber si Dios me ha dicho algo, yo creo que voy a poder resistir, porque tengo un depósito, y yo sé que tal vez no se está manifestando, no se nota, puede ser que es al revés, voy más para abajo que para arriba, pero yo sé en mi espíritu, Dios me dijo esto, y eso me da una fuerza de poder superar las etapas. Si va a haber frustraciones y si va a haber momentos que uno dice, ¿será que es aquí? O yo pensé, fueron mis emociones, pero es normal. Pero sí, creo que saber que es Dios que me está dando este plan o estas visiones es la base. Sí, la frustración muchas veces viene de que queremos las cosas ya, nos cuesta esperar. Y para entender eso, pues desde la perspectiva bíblica, en Habacuc 2, del 2 al 3, dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que lea en ella. Está hablando de escribir la visión, pero el 3 es bien interesante, porque dice, aunque la visión es aún para un tiempo señalado, al final hablará y no mentirá, y aunque se tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces nos advierte que puede tardar, todo tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Así que esperamos que eso le ayude a esa persona que nos hizo esa pregunta. Y vamos a la siguiente, que dice así: yo estoy acostumbrado a obtener todo por el camino fácil y rápido, pero desde que soy cristiano he visto que ese método no me funciona para lograr lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo puedo hacer? Está un poco relacionada con la anterior, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el camino? ¿Quiere el camino fácil y rápido? Bueno, es que todo aquello que es bueno en la vida nunca será fácil. Las cosas importantes tienen un costo, tienen un precio que hay que pagar. A veces el problema no está en que si estamos llegando o alcanzando una meta. A veces el problema está en que no quiero pagar el precio. Y el precio tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con tiempo. Hay cosas que se requieren tiempo, que maduren, que lleven su proceso. Creo que en muchos casos tiene que ver más con no estar dispuesto a pagar el precio. Todos quieren ser un Ronaldo, pero no todos quieren pagar el precio del sacrificio tan extremo que Ronaldo desde muy joven ha ido implementando en su vida para ser el atleta de élite que es hoy en día. Tiene la fama, el dinero, aplausos de Ronaldo, pero no pagar el precio, eso no lo ven. Creo que hay mucho de esto que tiene que ver con esta pregunta. Y el carácter, ¿verdad? O sea, Dios va a desarrollar nuestro carácter y se tarda.
se tarda, y creo que eso es lo que a veces frustra más, ¿verdad? Que queremos algo rápido. Si alguien está diciendo eso, justamente porque no ha entendido que el carácter es el que va a sostener esa visión, entonces edificarlo toma tiempo. Y depende de dónde Dios nos haya sacado, va a tomar más tiempo, como estaba diciendo el pastor Walter. Entonces creo yo que tener ese discernimiento y la coherencia de decir, ok, estaba diciendo, Ronaldo, tengo un gran sueño, ok, hay que entrenar para esa visión y ser coherente con eso, que no va a pasar de la noche a la mañana, y no solamente esperar pasivamente, estoy esperando a que pase, no, estoy siendo intencional mientras estoy esperando, me estoy preparando. Eso creo que es importantísimo. Alguien dijo también que la vida es una escuela donde siempre estamos aprendiendo. Y para uno tener un título hay que estudiar mucho, hay que desvelarse, etcétera, etcétera. Pero también en la vida uno no solamente, si uno es persistente, uno no solamente se titula una vez. Hay muchos títulos, tanto escolares como lo que la vida le otorga. Uno de repente tiene el título de papá, tiene el título de mamá, tiene el título de maestro, tiene el título de licenciado, de doctor, arquitecto, ingeniero, lo que queramos. Pero entonces, para lograr cada uno de esos títulos, requiere mucho sacrificio. Entonces, si la vida es una escuela, también para obtener ese título hay que esforzarse mucho, hay que ser persistente, pero también hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos. En este caso estamos hablando de la vida, ir asimilando todo lo que la vida nos ofrece y también ir aprendiendo, poniendo en práctica todo. Y sobre todo también hablando ya en temas espirituales, obviamente pues escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Que es la que nos ayuda, como dice la Biblia, que Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, gracias. Así es, y en todos los ejemplos que vemos de los grandes hombres de la Biblia, ningún caso fue de ya para allá. No. Como decía el caso de José el soñador, 17 años de procesos. Y así podemos ir viendo a cada uno, a Moisés, 40, Abraham, ¿cuánto? Como 25 para tener a su hijo, solo para tener al hijo. Bueno, Moisés en realidad fueron 40 al principio, pero otros 40 fueron 80 años de preparación. Creo que al final, por lo menos en lo personal, cuando yo he pasado procesos largos y que siento como que no avanza el tiempo y como que ¿qué está pasando? Me veo a mí misma y digo, ¿qué es lo que Dios quiere construir en mí? Y que también yo no estoy colaborando. Y por eso esto está demorando. Aquí el problema soy yo, no es Dios. Y creo que algo bien importante en los procesos y en cada etapa es cómo vamos avanzando. Cómo vamos avanzando para hacernos a la imagen de Él. Cómo vamos avanzando para cumplir sus sueños, sus planes, sus propósitos. Y creo que cuando empezamos a ver eso, ya no pensamos mucho en si es fácil o es difícil, sino en qué es lo que se está encauzando en mi propia vida y cómo estoy impactando a los que... Y a raíz de eso, José Miguel nos dejó un matiz muy importante, que la visión, los propósitos, que bueno, es necesario, es importante tenerlo para Dios. A Dios le importa que alcancemos objetivos en la vida, pero a Dios le importa más nuestro carácter, formar nuestro carácter, ¿no? Entonces, si alcanzamos logro y nuestro carácter no se forma, vamos a ir mal. Entonces, es disfrutar el camino. El viaje. Sí, disfrutar el camino, pero viendo que nuestro carácter está sumando virtudes, valores, fortalezas. Entonces creo que eso es lo que nos tenemos que centrar. Y de paso alcanzamos objetivos en la vida. Entonces se vuelve mucho más estimulante, ¿no? Porque qué bueno, se ha alcanzado este objetivo, pero veo que mi vida ha cambiado en esto y en esto y en esto. Y soy un poquito mejor. Gracias, Señor, por ayudarme en esta área. Es muy importante tener presencia. Sí, al final la meta es que seamos más como Jesús.
como su imagen. Qué importante es. Vamos a la siguiente pregunta, que dice así. Ay, miren, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Debemos esforzarnos para la pregunta anterior. Pregunta 4. Tengo claro que soy diseñado por Dios y que tiene planes perfectos para mi vida, pero en realidad no avanzo hacia ellos. Tengo la mejor disposición, pero no sé por dónde comenzar. Bueno, ahí de nuevo tiene que ver con el diseño de Dios, de qué es lo importante. Si todo es importante, el tener objetivos, alcanzar propósitos, hacer la diferencia, terminar dejando un legado en la vida, todo eso es muy importante, pero es más importante quién soy. Entonces, creo que la pregunta debería de ir enfocada en el sentido de que quién soy. O sea, hoy no soy el mismo que hace 20 años. Hace 40 años yo era estudiante. Hoy día sigo siendo estudiante, porque sigo estudiando, sigo estudiando, ¿no? Pero si me preguntaban profesión, estudiante, ¿no? Pero hoy no digo que soy ya estudiante, aunque estoy formándome. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener un encuentro con quién soy. Quién soy define mis propósitos. O sea, no es lo mismo un salvadoreño que uno de Singapur o uno de Indonesia. Es una cultura distinta, en un contexto distinto, el modo de vida es distinto, lo que puede pensar alcanzar en la vida puede ser distinto. No digamos cuando eso lo interiorizamos en el que quién soy con respecto a Dios. Porque la palabra de Dios me enseña que somos ciudadanos del cielo. Ya tenemos por ahí, tengo un pasaporte que dice que soy ciudadano del cielo, de un reino. Y ser ciudadano del cielo, pues me da estos derechos y si soy ciudadano del cielo, pues Dios me va a formar para alcanzar, para tener estas facilidades, dependiendo de los países. No todos los países nos desarrollamos igual. Bueno, lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener un encuentro primero con quién soy, porque sabiendo quién soy, sé dónde estoy parado y por tanto sé hacia dónde puedo ir. El tema de identidad. Sí, el problema de mucha gente que dice, sí, yo quiero ver cuál es mi propósito de vida, yo quiero tener una visión, yo quiero tener un sueño, pero es que quieren ver al futuro, pero ni siquiera saben dónde están parados. Para comenzar, tienes que saber dónde estás. Y sabiendo dónde estás, sabiendo quién eres, puedes trazar una ruta, trazar un camino en pos a eso que entiendes que Dios te ha dicho como ciudadano del cielo. Cualquier otra persona que no es ciudadano del cielo es una cosa que por él mismo haga, pero cuando somos ciudadanos del cielo, Dios nos va a hablar, Dios va a encaminar nuestro propósito, pero tenemos que tener claro, siendo ciudadano del cielo, quién soy, cuáles son los dones que Dios me ha dado, cuáles son las capacidades, tantas cosas. Creo que eso es algo importante. Y me gusta lo que dice porque al final, o sea, es la base, tener la identidad, ¿verdad? Clara. Y cuando le estaba leyendo y la pregunta decía, ¿a dónde comienzo? Ok, si yo tengo la identidad clara, sé que lo que Dios me ha llamado, así que siempre Dios nos va a dar tareas pequeñas. Y a la gente no le gustan las tareas pequeñas. Sí. Entonces yo he visto gente que es muy soñadora, tiene grandes planes, dicen que Dios se los dio, pero si le damos algo pequeño, no. Y el principio bíblico es al revés. Si yo soy fiel en lo poco, entonces Dios dice, no te puedo confiar más. Y me recordaba cuando David fue a la batalla y la verdad que él iba a dejar los panes. Esa fue la tarea del día. O sea, no era nada heroico lo que hizo, sino que dejar panes. Pero dejando panes, era fiel con su padre, le obedecía a su padre en esas pequeñas asignaciones, aunque él ya sabía un día voy a ser rey.
pero no estoy desempeñándome ahorita como en eso, y quizás ni entrenándome en eso, ando dejando mal. Y siendo fiel en eso fue promovido. Entonces creo que dónde empezar, después de lo que decía el pastor Manolo, dónde empezar, ok, esa es mi identidad, eso es lo que Dios me habló. Entonces seguro que debo poner algo frente a nosotros, y quizás no sea tan maravilloso ni grande, pero sí vamos a poder saber, mi estudio me lo está trayendo. Y ahí ser diligente. Creo que ahí es un buen lugar donde empezar. Me gusta también que la pregunta dice que siente la persona que no avanza. Cuando uno piensa en una visión es como llegar a un lugar alto, lo que nosotros le decimos un mirador. Llegar y ver toda la ciudad, ver un panorama, ver un paisaje, pero uno sabe dónde quiere llegar. Entonces, cuando uno se para y uno dice voy a llegar hacia allá, en realidad se ve muy largo el camino. Pero conociendo para dónde vamos, a partir de ahí trazamos un plan, trazamos una ruta, cuánto tiempo, cada cuánto voy a descansar, etc. Y aún así siempre nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros debemos de saber. Me gusta ese versículo, es uno de mis versículos favoritos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Dios quiere que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no nos desmayemos, porque Él va con nosotros siempre. Tenemos identidad, como decía Manolo, tenemos planes, pero a veces, como dice aquí, tengo la disposición. ¿Será que hay que dar el paso hacia la acción? ¿Verdad? Porque eso es bien clásico de nosotros, los seres humanos. Tener la disposición de bajar de peso, hacer ejercicio, a los clásicos, ya no digamos otros. Soñamos, visionamos, planeamos, pero no o siguiendo el ejemplo de Walter, sobre que estamos en un mirador y vemos el horizonte, las montañas. A mí, en España, en mi época moza, era obligatorio. Gracias. Eso no acaba. Era obligatorio el servicio militar, ¿no? Y realmente, en mi caso, pues los oficiales y tal, se ganaron el sueldo, porque nos tuvieron maniobras en situaciones realmente extremas. Y recuerdo que algunas de las situaciones para mí fueron, casi todas ellas, todas ellas eran enseñanzas de Dios para mi vida. Y una de ellas era que nos dejaban tirados, perdidos por ahí, por las montañas, con un planito, un mapa, y ya lo estamos aquí. Y dice, bueno, estás aquí y en el mapa dice que estás aquí, y ya la montaña, ¿no? Y la veías relativamente cerca, pero cuando mirabas el mapa y veías las curvas de nivel y que había otras montañas de por medio, cuando yo sabía leer mapas, decía, a ver, pero sí o sí tenía que llegar allá. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Caminar. Y conforme iba caminando, me iba a dar cuenta que no era una línea recta y que se miraba muy bonito allá a lo lejos, el perfil de las montañas, se miraba un bosque allá a lo lejos y hasta una casita por allá que era el destino. Pero después hay que caminar, y ahora en el camino descendía a un valle y ahí te metías en un bosque que no veías nada, ni tenías referencias para cómo seguir adelante, ni por dónde subir ese monte. Pero eso es lo que tenía que hacer. O sea, yo tenía claro cuál era la visión, estaba allá, pero ahora estaba metido en un valle. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este valle? ¿No? ¿Cómo caminarlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces esos son los momentos de frustración para muchos, que piensan que no están avanzando porque de pronto han dado 4 pasos porque han visto algo muy bonito, pero ahora se encuentran en un valle y no hay camino, y no hay ni camino. Entonces, ¿para dónde? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando Dios nos ha hablado, sabemos que hay un destino, pero vamos a encontrarnos por valle, y que el camino no va a ser recto, sino que va a haber que serpentear, y que va a haber que descender, que después subir, y lo que toca es hoy, ¿qué paso tengo que dar?
Y no te frustres, porque al menos estás avanzando. Y sobre lo que estamos hablando, de caminar, de avanzar, de dar pasos, Efesios 2:10, fíjense, si lo analizamos, lo hemos oído mucho. Dice, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entendemos que hemos sido creados por Él. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que empiecemos. O sea, aquí esta palabra a mí me suena súper clave, para que caminemos, porque si tenemos todos los elementos que hemos hablado en este foro, pero al final no andamos, no caminamos, no vamos a llegar a esa meta. O sea, que tú nos contabas esa anécdota tan bonita de que tenías que llegar a un punto final. Y me gustó porque incluso hay caminos que hay que crear uno mismo. Exactamente. No, había situaciones que sencillamente no había camino. Hay que hacerlo. Bueno, no me voy a poner a contar batallitas, pero sí, hubo situaciones que no había camino. Y llegaba la noche y a dormir en medio de un poco. Bueno, como el tiempo se nos ha terminado, vamos a cerrar con una pregunta, unas respuestas breves, tal vez un tip para esta pregunta que dice: yo escucho mucho el concepto de que debemos ser influencia, pero quizás eso no es para todos, sino para unos pocos. ¿Será verdad que eso está destinado para unos pocos? Que debemos ser de influencia. Y con esto vamos a ir cerrando. Definitivamente no, todos podemos ser influencia desde cualquier lugar donde nosotros estemos. La Biblia misma nos manda, Jesús dijo, recomendó que una luz no se pone en un lugar escondido, sino que tiene que ponerse en alto para que alumbre. Uno puede ser influencia en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en donde quiera, en cualquier ámbito. Así que aunque pensemos que en algo poco, en realidad estamos haciendo influencia, porque si somos influencia para nuestro hijo, de cualquier idea, solo es un hijo, pero ese muchacho puede llegar a ser algo quizás de mayor influencia que nosotros, realmente nosotros hicimos un buen trabajo. Por ejemplo, Jesús, que fue un hijo. Exactamente, y cambió el mundo. Así es. Fíjate que sobre eso creo que el problema para algunos está que no saben distinguir qué significa ser de influencia, porque piensan en grandes hombres de la fe o grandes gente que se hace famosa porque su vida trasciende de una manera hiper espectacular, pero dice yo, ¿no? Y es que todos tenemos con nuestra vida una posibilidad de alcanzar algo. Y yo lo compararía como que, para usar el verso que acaba de mencionar Walter, de ser luz en términos de lámparas, pues están las lámparas de 10 vatios, las de 40, las de 60, las de 100, y bueno, las lámparas que tenemos aquí son de un montón de vatios. Entonces, bueno, uno será lámpara de 100 vatios y otro será de 10 vatios, pero está iluminando, está alcanzando. Se trata de alcanzar a alguien o a algo para hacer la diferencia, para aportar valor. El problema está que por esa pregunta o por ese conflicto dicen, no, como yo no soy una lámpara de 100 vatios, pues permanezco permanentemente apagado. No, enciéndete y enciende tus 10 vatios, y si Dios quiere ya te pondrá más elementos ahí para que alumbres más, pero lo importante es brillar con esos 10 vatios que somos hoy, y si Dios permite que tengamos tiempo. Y me gusta lo que están diciendo porque al final todos influenciamos. O sea, si un bebé llega a una casa, influenció esa casa, ahora ya todos cambian su horario, su manera de hacer su calendario. Y me gusta, por ejemplo, Taré, que era el papá de Abraham, que estaban ustedes hablando de un hijo. Taré era su papá y no suena tanto Taré, ¿verdad? No lo oímos tanto en la Biblia, pero Taré influenció a Abraham. Nosotros conocemos al padre de todo, que es Abraham, y hay muchos Tarés que tal vez no son grandes luminarias, no tienen, o no podemos tener quizás un gran stage donde nos miren, pero usando lo que decían las lámparas, no sabemos a quiénes estamos alumbrando,
que hagan muchísimo más que nosotros. Entonces, creo que hay que tener la conciencia que todos influenciamos. O sea, Sí. esa es la cosa en la pregunta. No es que solo algunos, pero tengo que tener la conciencia. Querramos o no, Y puede ser buena o mala. Influenciamos. Exacto. nos Sabe demos mal. cuenta o no, influenciamos. Porque Exacto. el simple hecho de que existamos y pasamos por ahí, ya alguien nos ve y lo influenciamos. Ujú. Positivo. Y hay un detalle con negativamente. respecto a lo que habla de Rocío, por ejemplo. A veces en las escrituras, cuando hablamos de las escrituras, se hace la pregunta: ¿quién es tu personaje favorito? Cada quien menciona alguno, entonces dejando a un lado a Jesús, por supuesto. Yo siempre, para mí, mi personaje favorito es alguien que veo que nadie dice, y es Bernabé. Y sin embargo, Bernabé es uno de los hombres de más influencia en la Biblia. Porque, bueno, no me puedo extender a explicar aquí la historia de Bernabé, pero gracias a Bernabé existe un Pablo. Y gracias a Pablo existe todo lo que tenemos aquí. Sin embargo, Bernabé es el hombre del silencio, el hombre que hizo grandes cosas en un segundo plano, pero que sin él no hubiese sucedido. Un hombre de una influencia importantísima. Entonces, tenemos que saber entender qué es ser influencia. Que hoy estamos pensando en que tiren la alfombra roja y que entonces digan: sí, este es un hombre de gran influencia. No, a veces estamos en un segundo plano, en una posición de silencio, pero estamos haciendo la influencia de una manera como la de Bernabé. Así es que sin duda alguna somos de influencia y asegurémonos que seamos de influencia de bendición. Así es que bueno, de verdad que no se siente el tiempo. No, ya se fue. Esperamos que cada una de estas respuestas te hayan ayudado, te hayan ampliado, te hayan creado esa necesidad de transformación, y te invitamos para el próximo sábado al inicio de la siguiente serie, que es Intimidad con Dios. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.